Hola a todos. Es un gusto verles y es un privilegio tener las últimas dos sesiones con ustedes. Y quiero decirles otra vez, como traté de hacerlo la vez pasada, creo que es un grupo muy especial por estar dispuestos a invertir todo este tiempo y venir a escucharnos hablar por horas. Gracias por sentarse aquí y soportarnos. Y las próximas dos sesiones son muy estimadas y cercanas a mi corazón por esta razón. Me gustaría presentarle rápidamente a mi familia. En primer lugar, no tengo que presentarla en una foto. Mi esposa está conmigo. Rose está aquí. And Mi motivación para mostrarle la foto, aparte de presumir un poco de mi familia, es para mostrarle o demostrarle que las sesiones que está a punto de escuchar no son solo teoría, sino que han sido puestas en práctica en las trincheras de la vida familiar. Tenemos 6 hijos, 3 mujeres y 3 varones, así que hay personas extras en la foto. En esta sesión en particular va a oír algunos de sus testimonios porque la forma que he elegido para cubrir este tema de instrucción familiar o parental es algo que he llamado naturaleza estratégica de una adoración familiar. El tiempo de devocional familiar ha sido una tradición en nuestra familia por décadas. Y podemos decir que es una de las bendiciones más ricas a las que el Señor nos ha permitido dedicarnos desde que empezamos a tener hijos, y espero convencerles de esto a algunos de ustedes durante la siguiente hora, en la que hablaremos acerca de cómo pueden como padres instruir o cómo enseñar a sus aconsejados para que instruyan a sus hijos. Permítame aclararle desde el principio que no me escuchará decir que la Biblia enseña que toda familia debe tener un tiempo de adoración familiar. Esto sería legalista si trato de encontrar un capítulo y un versículo que dijera toda familia debe tener un tiempo de devoción familiar. Pero Oanza no está en la Biblia y nos parece una muy buena idea, ¿verdad? Entonces, la escuela dominical tampoco está en la Biblia, pero nos parece una buena idea. Hay metodologías que usamos que demuestran los principios bíblicos, y opino que esta es la categoría en la que esto encajaría. El principio bíblico sería este: somos llamados a discipular a nuestros hijos, y mientras nuestra familia fue creciendo más y más, la idea de tener un tiempo para discipulado individual nos resultaba imposible. Esto de tener reuniones individuales con nuestros hijos cada semana. Entonces, la metodología que elegimos para discipular a nuestros hijos, porque ese es el principio bíblico, tenemos que discipular a nuestros hijos. Y me gustaría agregar un paréntesis aquí: dedíquese a discipular a sus hijos, porque si no lo hace, alguien más lo hará, y probablemente será el mundo o su carne los discipulará. Alguien discipulará a sus hijos, y la metodología que elegimos para hacerlo fue un tiempo regular de adoración familiar. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar algo que he llamado teología de la adoración familiar. No vamos a encontrar capítulo y versículo en la Biblia que hable de la adoración familiar, sino cómo puede usarla para cumplir el principio bíblico de discipulado. Y luego escuchará a nuestros hijos, porque les pedí que escribieran testimonios sobre lo que la adoración familiar ha significado para ellos con el paso de los años. Así que oirán de 3 de nuestros hijos compartir lo que significa la adoración familiar en sus familias. El primer pasaje que me gustaría que busquen es 2 Timoteo capítulo 3. Y estos son versículos famosos por los últimos versículos del capítulo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si recibieron $1 por cada vez que han oído este pasaje en los últimos 3 meses, probablemente podría ir a comer en un restaurante lujoso
por todas las veces que han oído estos versículos en SBC los últimos 3 meses, pero me gustaría expandirlo un poco en su contexto y revisarlo juntos el capítulo para mostrarle cómo Dios ha usado este capítulo para realmente grabar en mi corazón la necesidad de dirigir a mi familia en una adoración familiar, y me alegra mucho que lo haya hecho. Tenemos tantos recuerdos maravillosos de la adoración familiar, es una de mis actividades favoritas. Este es el contexto, así que meditemos un poco en el contexto. En realidad es uno de los capítulos más deprimentes de la Biblia cuando lo lee. Comienza mal y luego se pone peor y empieza así. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Si se ha preguntado si estamos en esos días, mira el siguiente versículo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, etcétera, etcétera. La última frase del versículo 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Uno lee esa descripción y dice, wow, parece los Estados Unidos en este momento. Y es deprimente. Pero mire lo que dice la mitad del capítulo. Realmente va de mal a peor. Dice así, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Y luego este versículo que desearíamos que no estuviera en el Nuevo Testamento, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y luego se pone más deprimente en la mitad del capítulo, pero adivinen qué, la imagen se vuelve más desalentadora. Mire el siguiente versículo. Pero los hombres malosos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Está diciendo que en los últimos días las falsas enseñanzas, y cuando leo el capítulo, lo que veo es deterioro cultural. Las culturas se deterioran y vaya, ¿acaso no es lo que estamos experimentando hoy? Ahora, ¿qué debemos hacer en medio del deterioro cultural? Siguiente versículo. Tú, sin embargo, Timoteo, en medio de todo esto, tú, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Así que, Timoteo, mientras ves cómo la iglesia se deteriora a tu alrededor, mientras ves cómo aumentan las falsas enseñanzas, ¿qué debes hacer? Timoteo, aférrate a las escrituras. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender. ¿Adquirieron estos versículos un nuevo significado? Luego de saber el contexto del capítulo, y luego dice lo siguiente, sabiendo de quiénes las has aprendido. Bueno, en el libro de 2 Timoteo, ¿de quién está hablando? Capítulo 1, versículo 5. Es muy fácil seguir la pista. Está hablando de su madre y de su abuela, Eunice y Loida, quienes tuvieron un impacto notable en Timoteo. Y luego el siguiente versículo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, este es el contexto. Veamos un patrón de cómo la palabra de Dios es central en el hogar para lidiar con las perplejidades de la vida. Y su madre y su abuela le enseñaron desde su niñez. Y esa palabra niñez es un término muy importante, no es la palabra que normalmente se usa para niño, y es uno de los primeros pasos que el Señor utilizó para grabar en mí la necesidad de formar a mis hijos, de instruir a mis hijos, y elegimos la metodología de la adoración familiar. Es el término griego brephus, es la misma palabra que se usa cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth y se saludaron. La historia en Lucas, el bebé saltó en el vientre de Elizabeth. Juan el Bautista saltó en el vientre de Elizabeth. Se trata de un bebé que todavía no nace o que acaba de nacer. Y cuando estaba traduciendo eso en el seminario y esperábamos a nuestro primer hijo, el Señor grabó en mi corazón la necesidad de empezar desde que el bebé es pequeñito a criarlo en un hogar donde la atmósfera le enseñe cómo lidiar con las perplejidades de la vida. Se lo hace a través de principios bíblicos. Así que determinamos que comenzaríamos la adoración familiar desde ese tiempo, y así lo hicimos.
sigamos desarrollando nuestra teología de la adoración familiar. Y me gustaría ir a un importante pasaje de la Escritura en Efesios capítulo 6. Y en la próxima presentación volveremos a ver este pasaje cuando hablemos de la disciplina de los hijos. Efesios capítulo 6, mientras lo encuentra, quiero asegurarme de incluir algunos de estos testimonios. Así que oirá a 2 de nuestros hijos y una de nuestras hijas. Esto es nuestro hijo Joel. Él se está graduando en el Master's College, Dios mediante, en la primavera y se va a casar. Se gradúa el viernes de la noche y se casa el sábado. ¿Qué le parece? Él y su futura esposa están orando para ver si estudian en el seminario, por supuesto en el Master Seminario. Y a él le gustaría presentar la consejería bíblica en Israel. Esta es su meta por ahora. Y él escribió esto hace algunos años. El devocional familiar es un tiempo especial para mí personalmente. Es un tiempo en particular en el que puedo sentarme con mi familia y disfrutar un tiempo con el Creador del universo. Es un tiempo para disfrutar la comunión con mi familia, sentarme a adorar a Dios con mi familia. Es una experiencia que no la alcanzo a describir. Sin el devocional familiar desde la niñez, probablemente hoy en día no sería un cristiano. Fue a través del devocional como familia que me entregué a Cristo y me arrepentí de mis pecados. Después de mi salvación, los devocionales me ayudaron a crecer abundantemente en mi caminar con Dios. Le doy gracias a Dios por la familia que tengo. Le leeré 2 más en un momento. Vamos a Efesios capítulo 6. Es un capítulo muy importante sobre los padres. Dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos implica dirección, criadlos. Hablaremos más de eso en la próxima sesión, en la disciplina e instrucción del Señor. Cada vez que Pablo dice en Efesios, como por ejemplo en el versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, o como dice aquí, del Señor, debe conservarlo en el contexto de Efesios. ¿De qué está hablando? ¿Quién es el Señor en Efesios? En Efesios, el Señor es obviamente el Señor Jesucristo, y Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Eso está en los capítulos del 1 al 3. Ahora los capítulos del 4 al 6 tratan de vivir como que Cristo es cabeza de su cuerpo, la iglesia, en su vida. Esa es la razón por la que dice en el capítulo 4, versículo 1, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Y cuál es su llamado? Cristo es la cabeza, Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Entonces, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, instrucción del Señor. El Señor, que es cabeza de su cuerpo, la iglesia, es un hogar centrado en el Evangelio. Un hogar donde Jesús está en primer lugar. Tenemos un rótulo cuando entra en nuestra casa y mira en el marco de la chimenea. Al pasar por la puerta, si mira hacia el frente, arriba de nuestra pequeña chimenea, verá un rótulo que hemos tenido por décadas que dice hogar, dulce hogar, cuando Jesús está en primer lugar. Y no queremos que sea solamente una linda frase, queremos que sea realmente la atmósfera de nuestro hogar, un hogar saturado del Evangelio. Y podría mostrarle esto en la epístola. Se trata de Cristo, que es nuestro Salvador. Pablo está saturado del Evangelio en el libro de Efesios. Pero lo que me gustaría es hacer una tormenta de ideas con usted. ¿Qué significa tener un hogar saturado por el Evangelio? Y si empezara a pedir que nombre palabras relacionadas con el Evangelio, sería muy fácil. Comenzaríamos a decir cosas como misericordia, gracia, perdón, amor, reconciliación. Todas esas son palabras maravillosas, saturadas del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Evangelio, de un hogar centrado en el Evangelio, de un hogar saturado del Evangelio, ¿cómo deberían ser nuestros hogares? Si Cristo es la cabeza y vivimos bajo su autoridad en nuestros hogares, entonces es un hogar en el que hay gracia, un hogar en el que hay misericordia, es un hogar donde hay reconciliación, es un hogar en el que se otorga el perdón, un perdón no merecido, tal como el Señor lo hace con nosotros. Creo que eso es lo que Pablo quiere decir en Efesios 6. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Varones, lo que eso me deja en claro es que nosotros tenemos una responsabilidad.
Tengo una responsabilidad clave y a mí mismo vimos esto en la sesión anterior en los roles del hombre y las mujeres y les recuerdo la definición de John Piper de lo que es la masculinidad madura. La masculinidad madura es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer, proteger a las mujeres o a la familia de formas apropiadas según las distintas relaciones de un varón. Entonces, es principalmente mi responsabilidad establecer este tipo de patrón, este tipo de tono en mi hogar que sea centrado en el Evangelio para crear a mis hijos. Tengo un principio que es muy importante para nosotros. Fíjese bajo la frase críelos bien, tienen sus notas. Principio, esto implica que si quiero criar a mis hijos, no es una crianza pasiva, sino activa. Entonces, la crianza de los hijos es activa, no pasiva, y nos lo predicaremos a nosotros mismos por años. Esto no se trata solamente de dejar que nuestros hijos crezcan, se trata de dirigir en amor e involucrarme en las vidas de mis hijos mientras crecen. Es una crianza activa, no pasiva. Mencioné esto en la introducción. Si yo no disipulo a mis hijos, el mundo o su carne lo harán. Algo los va a criar. Y si quedan a merced de su carne, en la próxima sesión veremos más sobre qué es esa carne que hay en el corazón de un hijo. Y Proverbios habla bastante de lo que realmente ocurre en el corazón de un hijo. Si dejamos a un hijo crece por su cuenta, ¿cómo crecerá? ¿Cómo crecerá? Torcido. Necesitamos padres activos, no pasivos. Aun si no elige la adoración familiar como su método, tiene que haber algún tipo de herramienta de discipulado para usar en la vida de los hijos. Resulta que esta es la que nosotros elegimos. Voy a esperar hasta la próxima para hablar de los términos disciplina e instrucción porque encajan bien con la próxima sesión sobre la disciplina parental. Observe el siguiente punto en sus notas. Esta es la manera en que puedo cumplir con el mandato de hacer discípulos. El mandamiento principal del Señor y otro principio realmente útil para mí durante todos estos años ha sido el siguiente: hacer que su último mandamiento sea mi primer interés. Hacer su último mandamiento nuestro primer interés. ¿Cuál fue el último mandamiento de nuestro Señor antes de ascender al cielo? Id por todo el mundo. Y Él no dijo, id por todo el mundo y comuniquen el mensaje acerca de mí. Es así como solía escucharlo, pero no es lo que dice. Dice Mateo 28, id por todo el mundo y haced discípulos. Eso implica que hay un mensaje, pero es mucho más. Nuestros hijos son nuestros discípulos principales. Invertimos en las vidas de nuestros hijos para ser discípulos, para ser de ellos seguidores de Jesucristo. Entonces, para mí, esta es una manera clave en la que puedo cumplir con el llamado de hacer discípulos. El siguiente pasaje, vamos a Deuteronomio 6. Después vamos a llegar prácticos de esto de cómo vamos a llevar a cabo la instrucción familiar. Mientras buscan en Deuteronomio 6, permítame leerle otro testimonio de otro de nuestros hijos. Este viene de Jonathan. John y su esposa están a punto de tener a nuestro segundo nieto. Estamos ansiosos de conocerlo el próximo mes. Dios mediante. En unas 5 semanas conoceremos a nuestro segundo nieto. Y mi hijo es un fundador de iglesias, un plantador de iglesias. El joven, el que van a escuchar, es un plantador de iglesias de New Hampshire. Él y su esposa se graduaron de Masters y el Señor los llamó a fundar una iglesia cerca de Chester, en New Hampshire.
Esta es la opinión de John para las devociones familiares. Las devocionales familiares me han ayudado en diversas maneras. En primer lugar, desde pequeño me ayudaron a descubrir la necesidad y el deleite de pasar tiempo en la palabra de Dios. También me sirvió para reenfocar a diario mi mente y mi corazón en la palabra de Dios, lejos de las distracciones del mundo. En segundo lugar, los devocionales familiares, como el nombre lo indica, no solo ayudaron a que nuestra familia permanezca unida, sino que se hundiera más con el paso de los años cuando éramos cada vez mayores y más ocupados. Esta cercanía que fue establecida por los devocionales me ayudó con el proceso de mudarnos a California. Permítame hacer un paréntesis aquí. Él escribió este testimonio justo después de que el Señor nos llamó a mudarnos de Virginia acá a California y dejamos un lugar en el que vivíamos por 14 años. Desarraigamos a 5 de nuestros hijos, que en ese tiempo eran adolescentes, para ir a vivir a California. Así que puede imaginarse que fue una experiencia bastante traumática para nuestra familia el tener que desarraigarse, despedirse de sus amigos y venir a California. Así que oír su testimonio de cómo el Señor usó los devocionales durante ese tiempo es muy reconfortante para mí. Así que dice, esta cercanía que fue establecida por los devocionales me ayudó con el proceso de mudarnos a California, para que sea un proceso para glorificar a Dios como familia en los tiempos difíciles que Dios soberanamente permite y planifica. Los devocionales unieron a nuestra familia para la gloria de Dios. Y luego dice, los devocionales de una manera práctica me ayudaron a desarrollar la habilidad de dirigir la alabanza. Él empezó como a los 12 años. Creo que como en tercer grado empezó a tocar el piano, pero como a los 12 aprendió a tocar guitarra, así que le confié la música a él durante los devocionales familiares. Y el Señor lo usó para desarrollar su capacidad de dirigir la alabanza y terminó siendo un pastor de alabanza por un tiempo. Él dice, tocar música todos los días y tocar alabanza todos los días me ha ayudado a crecer musical y espiritualmente. En verdad estoy agradecido por John y por lo que el Señor está haciendo en su vida. Este es otro pasaje clave de Deuteronomio 6. Hogares que son saturados por el Evangelio. Vivimos en el punto anterior que deberían ser hogares saturados por el Evangelio y ahora saturados por Dios. La adoración debe ser la atmósfera de nuestros hogares, es nuestro modo de vida, es vivir como vivimos en una sesión anterior, cuando vimos del corazón que la esencia de la vida es la adoración y vivimos como adoradores. Deuteronomio 6 dice lo siguiente, versículo 4, el pasaje del Shema dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un hogar saturado por Dios. ¿Qué tratamos de hacer? Transferir a la próxima generación, pasar la posta a la próxima generación para que sean temerosos de Dios, seguidores de Cristo. Un hogar saturado de adoración. Un término que me gusta usar es el siguiente, una visión teocéntrica de la vida. La vida gira alrededor de Dios. Vivimos en su mundo, vivimos en su ambiente y parte de los problemas de consejería es que la gente trata de vivir independientemente de eso. Fuimos creados para tener una relación con Dios, una visión teocéntrica de la vida, una visión doxológica de la vida. Y este es un resumen breve de lo que ya hemos visto en sesiones anteriores juntos, por ejemplo en Mateo capítulo 6, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo más valioso para nosotros? Y luego les transmitimos a nuestros hijos que el Señor es lo más valioso. La forma en que elegimos hacerlo en nuestros hogares es utilizando esta metodología de tener adoración familiar. Solo para darle una idea práctica de con cuánta frecuencia lo hacemos, no es todos los días, son probablemente 5 de 7 días de la semana y con el paso de los años hemos cambiado la hora.
dependiendo de las necesidades de nuestra familia. Mayormente ha sido antes de la hora de dormir, de 10 a 20 minutos antes de la hora de dormir, así que no es algo abrumador. En mi opinión, si podemos enseñarle a la gente que saque 10 o 15 minutos de su tiempo en su agenda, especialmente si apagan la televisión, eso sería muy útil. Pasábamos de 15 a 20 minutos juntos, cantábamos juntos un par de canciones, ahora estamos estudiando juntos los proverbios. Es seguramente la cuarta y quinta vez que hemos estudiado proverbios en estos años. Luego oramos juntos y a veces terminamos con otra canción. Así que no es abrumador en cuestión de tiempo y le compartiré algunas ideas prácticas de cómo hacerlo en un minuto. Entonces, adoración es lo que tiene valor, que es lo que yo valoro, porque donde esté tu tesoro, allí estaré también. Y detesto volver a mostrar esta diapositiva, pero es gracioso si se recordara de sesión anteriores. Aquí está, ¿qué adoramos? ¿Qué valoramos? Nosotros creemos que fuimos creados para ser adoradores del Dios vivo y verdadero. Fuimos creados para estar en una relación con Dios. Queremos enseñarles a nuestros hijos que lo más importante en la vida es tener una relación con el Creador del universo. Lo más emocionante, lo más gratificante, lo más satisfactorio en la vida es tener una relación con el Creador. Pablo estaba emocionado por eso, ¿verdad? Filipenses 3:10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, emocionado por ser un seguidor de Cristo. Eso me lleva a otro principio sobre la adoración familiar. No debería ser aburrida. No quiero enseñarles a mis hijos que adorar a Dios es aburrido. Así que les daré algunas ideas para esto, para que mantenga el enfoque, que sea emocionante, etc. Fuimos creados para ser adoradores. Y hablamos de esto en una sesión anterior, así que puedo avanzar en este punto rápidamente. Lo que significa es que, como usted ve en sus notas, en el punto 3, estoy tratando de convertir al corazón en la meta. ¿Para qué vive? ¿Qué es lo que adora? Quiero que mis hijos estén conscientes de su corazón. No quiero que sean ingenuos acerca de sus motivaciones, no quiero que sean ingenuos acerca de la naturaleza adoradora de su corazón. Veremos más sobre este tema en la próxima sesión, cómo usamos la disciplina para mantenerlos enfocados en su necesidad del Evangelio, en su necesidad de entender su naturaleza pecaminosa y por qué necesitan tan desesperadamente un Salvador, que es el corazón. Nuevamente es el corazón, los anhelos, impulsos, deseos, pasiones, apetitos, pensamientos e intenciones, como dice Hebreos 4:12. Ese es el cristianismo real, que está al nivel del corazón. Mateo 22 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Voy a apurarme un poquito, ya que cubrimos esto la vez anterior. Queremos vivir como que todo proviene de Él, a través de Él y para Él. No necesito cubrir esta parte porque ya lo vimos en una sesión anterior. Esto nos lleva a estos principios. Si creamos este tipo de atmósfera en nuestros hogares, creo que esto puede ocurrir. Hijos, lo que tenemos en el Señor es mucho mejor. Hará que sea mucho más fácil decirle no al mundo. Seguirá siendo difícil porque nuestra carne es muy fuerte y nuestros deseos son fuertes y el mundo es realmente atractivo, pero ¿acaso no podemos tratar de hacer que el Señor sea más atractivo, más maravilloso y más hermoso? Por lo tanto, deseamos que nuestros hijos estén tan satisfechos en su relación con Cristo que el mundo no tenga la atracción que normalmente tiene. Porque somos adoradores. Fuimos creados para ser adoradores. Hijos, fuimos creados para ser adoradores. Hijos, fuimos creados para algo mucho mejor. ¿Por qué nos vamos a conformar con algo que no es tan bueno, que no es mejor, cuando podemos tener una relación con el Creador del universo? Nos encanta cantar una canción, estamos atorados en la rutina, cantamos este himno. Dame una pura y santa pasión y dame una magnífica obsesión, dame una ambición gloriosa para mi vida, conocerte y seguirte con todo el corazón. Lo cantamos al menos una vez a la semana. Conocerte y seguirte con todo el corazón, crecer como tu discípulo en la verdad. Este mundo es vacío, pálido y pobre comparado con el conocimiento de ti, mi Señor. Guíame y correré en pos de ti, guíame y correré en pos de ti. El último punto de cómo desarrollar una teología de la adoración familiar, este es el último argumento.
La imagen de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cómo se refiere a nosotros, hermanos y hermanas en Cristo? Y pienso en la familia nuclear, como una mini imagen del cuerpo de Cristo. Y si la iglesia mayor, la iglesia más grande, entonces la iglesia local está llamada a adorar y se la representa como una familia, ¿no debería también las familias adorar juntas? Entonces la familia es una mini imagen de la iglesia del Nuevo Testamento. Sigamos algunas ventajas de la adoración familiar y mediten esto por un momento. ¿Cuáles son algunas ventajas de la adoración familiar? Nos han llevado a una gran unidad en nuestra familia. Tenemos muchos recuerdos maravillosos. Nos ayuda a preparar a los hijos para la vida. Nosotros somos los que queremos hablar con nuestros hijos acerca de la homosexualidad. Nosotros somos los que queremos hablar con nuestros hijos acerca del aborto. Nosotros somos los que queremos hablar con nuestros hijos acerca de los tsunamis y cómo es que un Dios amoroso usar una tormenta, un tsunami que mató a cientos de miles de personas. Somos nosotros los que queremos hablar de esas cosas con nuestros hijos, ¿verdad? Nos ayuda a preparar a los hijos para la vida. Qué buen momento para tener reuniones familiares. Ha sido muy natural para nosotros. Si hay algo por dialogar y que amerita que la familia se reúna, el tiempo de la adoración familiar es el momento natural para tener una reunión familiar. Así que ayuda con la comunicación. Tenemos la mala fama de salirnos del tema. Así que empezamos a compartir pedidos de oración y cuando alguien comienza el pedido de oración lleva una historia de lo que pasó ese día y luego de 5 minutos tengo que decir lo siento, nuevamente me salí del tema, volvamos a enfocarnos. Nuevamente es un tiempo para que simplemente nos riamos y conversemos sobre lo que pasó durante el día. Resoluciones de conflictos es un momento natural para lidiar con los problemas. Nos ha llevado a la estabilidad. Nosotros tenemos una vida extremadamente ajetreada. De 30 años en el ministerio a tiempo completo y desde el principio nos hicimos la determinación de que necesitábamos herramientas en nuestro hogar que nos ayudaran a estabilizar a nuestra familia en medio de todo el ajetreo y el caos que puede causar el ministerio a tiempo completo. ¿Qué se puede hacer para mantener estable la familia? Y así es algo que podíamos contar, que tendríamos este tiempo juntos para hablar, orar y cantar. Ha sido una excelente herramienta para enseñar a los varones de nuestra familia cómo ser líderes, entregarles el liderazgo. Una de las memorias más gratificantes que tengo es de cuando Rose y yo estuvimos en Australia hace algunos años y normalmente yo le decía a uno de los varones, muy bien, mientras yo no esté tienes que asegurarte de iniciar y dirigir la adoración familiar. Me fui a Australia y cuando estaba de camino me di cuenta de que no sé lo que había asignado a nadie. Y una de las primeras cosas que quería decirles es, bueno, alguien tiene que dirigir la adoración familiar cuando yo no esté. Entonces se lo mencioné, creo que fue a Joel, y él me respondió, oh, ya nos encargamos de eso. Y fue muy reconfortante para mí que hayan estado tan interesados en esto, que ellos mismos hayan tomado la iniciativa cuando no estábamos. Creamos muchos recuerdos, tuvimos como invitados a musulmanes durante el devocional familiar, todo tipo de recuerdos maravillosos. Una vez nos visitaron unos misioneros de Europa, que como los típicos europeos podían hablar 5 idiomas, así que tuvimos en nuestra casa un misionero con sus hijos y trajeron con ellos a 2 adolescentes desde Europa. Así que teníamos 5 idiomas diferentes, ellos sabían las mismas alabanzas que nosotros y teníamos 2 guitarras. Mientras estábamos cantando las alabanzas que normalmente cantábamos, ellos las cantaban en 4 idiomas diferentes al mismo tiempo que las cantábamos en inglés, así que sonaban 5 idiomas al mismo tiempo. Es una pequeña imagen de Apocalipsis capítulo 5, con personas de toda tribu, lengua y nación que alaban al Señor. Ese es uno de nuestros recuerdos favoritos y tenemos muchos, hemos hecho obras de teatro, por supuesto, Noah y el diluvio, la historia de la Navidad y sacamos los peluches, todos los juguetes para tener los animales para llenar el arca. Ese tipo de cosas, recuerdos de toda clase.
Hay muchas cosas creativas que puede hacer. Estas son algunas sugerencias para llevarlo a cabo las devocionales familiares y usarlos como método para discipular e instruir a sus hijos. Permítame enfatizarlo nuevamente. El mandato de las escrituras es que los padres discipulen a los hijos. Si no usa la adoración familiar, tendrá que idearse algún otro método, porque la idea de que los padres discipulen a sus hijos es un claro mandato de las escrituras. Entonces, número 1, Juan 17 y Juan 8. Juan 17 dice, y es Jesús quien está orando, dice, santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. La palabra de Dios debe ser central. La palabra de Dios tiene que ser central. No le quiero decir que leemos la escritura toda la noche. Puede que estemos de apuro y nos apresuramos porque todos llegamos tarde a casa, así que al menos oramos juntos. Pero la palabra de Dios tiene que ser un componente clave en este tiempo de adoración familiar o cualquier tiempo de discipulado. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la palabra de Dios debe ser central para el discipulado parental para sus hijos. Música. He tratado de convencer a mi hijo John, el músico, que en las familias donde nadie toca la música, alguien tiene que hacer un acompañamiento, un video o algo, unos himnos o algo para las familias que no tienen un pianista o músicos para que puedan cantar y tener un poco de música. Por mucho tiempo, ahora ya tenemos otro guitarrista, pero por un buen tiempo cantábamos a capela. Recuerda, la escritura dice, aclaman con júbilo al Señor, aunque no suene tan bien, disfrute de cantar y alabar al Señor. La oración es la otra parte, obviamente central. Hemos leído muchos. Una de nuestras tradiciones en Navidad ha sido leer el libro de John Piper, Alegría Indestructible. Lo hacemos casi todos los años. En diciembre leemos juntos ese libro porque de eso se trata. Navidad es el alegrarnos de nuestro Salvador. Tratamos cualquier tema de interés actual. Otro libro que hemos leído un par de veces es El Progreso del Peregrino y puede conseguirlo en lenguaje actual, así que le recomiendo a ojos cerrados El Progreso del Peregrino. La versión que tenemos incluye preguntas para el diálogo y eso ha sido muy útil para nuestros hijos. Problemas actuales, tsunamis, homosexualidad, aborto. Hablamos de todas esas cosas con nuestros hijos. Teología, hemos estudiado catecismos con nuestros hijos. Cualquier cosa que necesite la familia, por ejemplo, resolución de conflicto, cómo lidiar con los conflictos. Uno de los libros que leímos fue Paz en la Familia. Lo hicimos apenas el año pasado, así que les enseñamos a nuestros hijos algunos principios bíblicos para resolver conflictos. Como mencioné, hemos hecho juntos obras de teatro, misiones y evangelismo. Permítame darle algunas ideas. No lo hemos hecho recientemente, pero por mucho tiempo. ¿Ha visto esas tarjetas, oraciones que los misioneros siempre le dan? Y usted se pregunta, ¿qué rayo hago con estas tarjetas? En mi refrigerador solo alcanza una cantidad limitada de tarjetas. Entonces, ¿qué hace con todas esas tarjetas de oración de los misioneros? Nosotros teníamos una caja y guardábamos esas cajas, todas las tarjetas de oración de nuestros misioneros. Y eventualmente, cuando la gente nos enviaba fotografías por Navidad, las metíamos en la caja. Las fotos de nuestros amigos y familiares, y lo que hacíamos es cada día orábamos, sacamos la tarjeta que estaba enfrente y orábamos y después la poníamos al final y rotábamos entre los misioneros. Misiones y evangelismo. Le cuento que adoptamos a un estudiante musulmán cuando estábamos en Virginia Tech, y Abbas Hussein fue nuestro musulmán adoptado de los Emiratos Árabes Unidos. Él estudiaba ahí, venía a nuestra casa y sabía que éramos creyentes. Y yo le decía, Abbas, vamos a tener nuestro devocional familiar. Si te quieres ir, entendemos completamente, pero nos encantaría que te quedes si así lo deseas. Y él nunca se negó a quedarse, se sentó en nuestra adoración familiar con nosotros en numerosas ocasiones. Lo recordamos con frecuencia y esperamos que el Señor use alguna cosa para penetrar en su alma con el evangelio que observó con una familia cristiana, una familia verdaderamente cristiana en su interacción con el mundo y adorando al Señor.
Sábado por la noche, la razón por la que incluye esto aquí es porque parte de mi filosofía es que el domingo por la mañana es extremadamente importante. Si parte de nuestra meta como cristianos es que nuestra alma esté profundamente satisfecha en nuestra relación con el Señor, eso hace que nuestra adoración colectiva del domingo por la mañana sea extremadamente importante, ¿verdad? Debemos ir con hambre y sed del Señor. Bueno, me va a costar ir con hambre y sed si no dormí bien la noche anterior, el sábado. Así que tratamos de acostar a nuestros hijos a una hora decente el sábado por la noche. No queremos quedarnos despiertos hasta tarde el sábado por la noche. Y nuestro devocional del sábado era un poquito más largo. Si nuestro tiempo normal era 10 a 15 minutos, el sábado por la noche era 20 a 25 minutos y se enfocaba en cómo estar listos para el servicio o de adoración del domingo por la mañana. Yo usualmente cambiaba el pasaje que estuviera leyendo o el libro que estuviera leyendo y nos enfocamos en salmos de alabanza, solo para comenzar a enfocar y prestar nuestra alma para el domingo por la mañana. Orábamos por el pastor o por mí, si yo era el pastor, cuando pastoreaba, y orábamos por las personas que llegaran listas para adorar el domingo por la mañana. Hay diversas implicaciones para la consejería y el discipulado. Así que permítame compartir algunas aplicaciones para la consejería. Todos son adoradores. No puede evitarlo. Los humanos lo hacen todos los días, están adorando algo. Entonces, quiero enseñarles a mis aconsejados o a las personas que discipulo que vivan como un adorador. Es una de las primeras herramientas que enseño a los varones. Si estoy haciendo consejería matriculada, si estoy discipulando a un varón, es una de las primeras cosas que trato de que haga con su familia. Le enseño cómo dirigir a su familia en un devocional familiar. Esto es lo que hago. Idealmente sería así. Le cuento sobre esto en mi reunión individual de discipulado y luego quizá él viene o ellos vienen, su familia viene a cenar con usted y le observa cómo usted dirige a su familia en adoración. Después dialogan y usted le dice a él, la próxima semana dirigiremos juntos el devocional familiar y la semana siguiente le toca a usted. Este hombre le ha visto dirigir a usted, conversaron del tema, dirigieron juntos, luego usted lo ve a dirigir a él y así mentorea a una persona para que sepa cómo dirigir una devoción familiar. Otra aplicación para la consejería y el discipulado es que alienta el liderazgo masculino y enseña a los padres cómo discipular a hijos. Permítame terminar antes de leer el testimonio de Liz sobre la adoración familiar, respondiendo algunas preguntas prácticas. Y si el esposo no es un creyente y no quiere liderar, bueno, si el esposo no es creyente, creo que la escritura no deja de hacer el llamado a la mamá para que discipule a los hijos, pero ella debe apelar a su esposo para estar seguro de que no sea algo que le haga rechazar el evangelio. Y si tiene un esposo que no quiere liderar, nuevamente le diría a la esposa que apele a su esposo, que dice que es un creyente, pero que no está liderando. Tiene que apelar con su esposo de una manera piadosa, pidiéndole que sea el líder espiritual. Pero si él se rehúsa, ella debe seguir dirigiendo la adoración familiar, porque los hijos necesitan ser discipulados. ¿Cómo lo incluye en una agenda ocupada? Como todo lo demás. Cualquier cosa que es prioridad para todos entra en la agenda. De modo que si está convencido de que esta es una prioridad, va a encajar. Siempre hacemos que las cosas que realmente queremos encajen en nuestra agenda. Un par de cosas que pusimos en nuestra agenda familiar porque sabíamos, yo crecí como un hijo de pastor y sabía que era muy fácil que el ministerio provoque que una familia no pueda estar unida. Un par de cosas que incluimos en nuestra agenda familiar desde el principio para mantener a nuestra familia unida. Y le animo a que las considere porque se están convirtiendo en artes perdidas de nuestra cultura. Es comer juntos. Tratábamos de comer juntos una vez al día. Usualmente comíamos juntos durante la cena y luego teníamos el devocional familiar. Esas eran rocas en nuestra agenda familiar y sabíamos que a pesar de todas las ocupaciones, a pesar de todas las distintas direcciones en las que todos íbamos, de todas maneras comeríamos juntos y tendríamos juntos el devocional familiar.
Y si quieres saber los detalles, búsqueme después porque obviamente cuando los hijos son adolescentes, las cosas comienzan a cambiar cuando sus agendas quedan entrelazadas con la suya. Y si el esposo dice no conozco muy bien la Biblia y no voy a saber qué decir. Esto es lo que les digo a los varones. Cómprense una Biblia de estudio de John MacArthur. Por cierto, no recibo comisión por la publicidad. Y abra la Biblia en cualquier pasaje de las Escrituras. Sáltese a las notas de estudio, léalas y dialoguen como familia. No tiene que ser un erudito en Biblia para liderar a su familia en la adoración familiar. Además, hay muchos materiales disponibles. Si hace una búsqueda de materiales para devocionales familiares en Google, le sale todo tipo de recursos. Permítame terminar con el testimonio de mi hija. Ella dice lo siguiente. Esta hija es muy callada y una de las cosas que he apreciado en estos años es que incluso cuando tenemos compañía, y es algo que solemos hacer, incluso cuando tenemos compañía en nuestro devocional familiar, simplemente le digo al invitado que es parte de nuestra costumbre como familia, que tenemos un tiempo para adorar juntos y normalmente lo que escuchamos del invitado es que le encantó. Quedan muy contentos por haber sido parte de nuestra adoración familiar. Hemos tenido tantas personas que nos agradecieron por invitarles, así que no se intimide si tienen compañía en casa. Simplemente conserve sus rutinas familiares y a pesar de que Liz es tímida, cuando tenemos el devocional familiar, ella no deja de orar y eso siempre ha sido una bendición para mi corazón. Ella dice lo siguiente: espero con ansias el devocional familiar cada noche. A veces leemos distintos libros devocionales o estamos diversos libros de la Biblia. Los devocionales realmente me ayudan a crecer en mi relación con Cristo, me ayudan a meditar en los versículos que leemos y si no lo entiendo alguna cosa, mi familia está ahí para ayudarme. Los devocionales familiares también me ayudan a tener una amistad más cercana con mi familia. Conversamos, cantamos y luego oramos juntos.